Número 10. Choque en las montañas. David Wald, de 34 años, era un entusiasta que buscaba emociones fuertes. Durante años había estado practicando todo tipo de deportes extremos, como paracaidismo, carreras de autos, snowboard y también le encantaban las motocicletas. Nativo de Utah, había estado viviendo en Europa durante los últimos años, pero en septiembre de 2020, su vida de alto octanaje lo superó. Estaba en la cordillera de Schurfister, en Suiza, en una aventura con traje aéreo. ¿Qué es exactamente un traje aéreo? Bueno, el diseño típico del traje tiene superficies de alas palmeadas entre los brazos y las piernas. La fuerza del aire opuesto infla estos bolsillos empujando el aire a través de las entradas del traje, sosteniendo y manteniendo la superficie aerodinámica semirrígida durante el vuelo o el salto. Esencialmente se supone que debes poder deslizarte por el aire como una ardilla voladora. Él saltó desde el punto más alto dentro de un grupo de picos, a una altura de 2.306 metros. Este es un lugar increíblemente alto, incluso para un deporte extremo como este. Se estrelló contra la ladera de una montaña y nunca volvió a subir. Número 9. Accidente mortal en Brasil. Otro fallo reciente con estos trajes ocurrió en Brasil en 2021. Un hombre marroquí estadounidense viajó a la montaña de Pedreira da Gavea, cerca de Río de Janeiro, para volar como un ave. Partió para subir a la cima de la gran montaña para extender sus alas. Dio el salto y nadie vio nunca dónde aterrizó. Hubo que llamar a las autoridades para buscar el cuerpo del hombre. Lo encontraron 2 horas después. No quedaba mucho de él, ya que la mayor parte estaba destrozada. No está claro exactamente qué salió mal con su vuelo, aunque los informes iniciales sugirieron que su paracaídas simplemente no se abrió. En realidad, nadie lo vio chocar, ya que este hombre era más un lobo solitario cuando se trataba de deportes extremos, lo que, por cierto, no parece una gran idea. Definitivamente estaba muerto al llegar. El hombre de 42 años era residente de Carolina del Norte y había trabajado en el American Bank durante más de 20 años. Será tristemente extrañado. Estos trajes no son para jugar, y un movimiento en falso puede significar un desastre. Las estadísticas muestran que el 72% de sus usuarios habían sido testigos de lesiones graves o muerte de otros participantes en el deporte. El 43% había sufrido una lesión significativa por un salto, y el 76% había experimentado al menos un incidente o casi accidente en el que se evitó una lesión grave o la muerte por pura suerte. Número 8. Falla de propulsión a chorro. Un hombre de Francia llamado Vince Refet tuvo un pequeño accidente con uno de estos trajes a reacción, aunque en realidad el dispositivo era menos un traje aéreo y más un jetpack, y el accidente fue menos un accidente y más una muerte. El trágico incidente ocurrió en Dubái durante un ejercicio de entrenamiento. Verás, Vince era un piloto profesional de jetpack, un atleta entrenado, y ya era famoso en línea por publicar videos virales de sus increíbles acrobacias en jetpacks. Vince también fue el primer piloto de jetpack en intentar un vuelo de gran altitud usando un traje aéreo a reacción, como una versión súper primitiva del traje de Iron Man. A pesar de que otros pilotos habían saltado de helicópteros con mochilas propulsoras, Vince fue el primero en lanzarse desde el suelo y elevarse hacia la atmósfera. Pero, ¿qué salió mal esta vez? El traje estaba propulsado por 4 motores a reacción en miniatura. Los controles permiten que un piloto se mueva en cualquier dirección en la que desee maniobrar y realizar giros y vueltas, y el traje tiene una altitud máxima de 6.096 metros. La duración máxima es de 13 minutos y la velocidad máxima es de 407 km por hora. Vince debería haber estado totalmente bien, pero desafortunadamente no usó su paracaídas de emergencia mientras descendía y se desplomó hacia su muerte. Número 7. Muerte del campeón. El doctor Angelo Grubisic, de Willenhall, en el Reino Unido, falleció recientemente mientras volaba un traje aéreo en Arabia Saudita. El trágico accidente ha sido descrito como una desventura por las noticias locales. Grubisic era un ingeniero astronáutico talentoso y líder de un equipo de diseño de trajes aéreos en la Universidad de Southampton. Era conocido por trabajar en sistemas de propulsión para naves espaciales. Había ayudado a iniciar el Proyecto Ícaro, un plan para diseñar trajes aéreos mejores, más seguros y más rápidos, y era una persona amable y honesta, amada por sus estudiantes, su familia y sus amigos. Pero desafortunadamente algo salió terriblemente mal con su último vuelo. Al principio todo parecía ir bien. Saltó del helicóptero y se deslizó perfectamente por el aire. Pero entonces sucedió algo.
Estaba volando demasiado bajo, calculó mal la altura de una cresta y se estrelló. Luego cayó el resto del camino al suelo, sufriendo heridas graves. Para cuando los paramédicos llegaron, ya era demasiado tarde. ¿Qué te parece hasta ahora este deporte? ¿Alguna vez intentarías volar con un traje de estos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, asegúrate de presionar el botón de suscribirte si aún no lo has hecho. Ahora veamos más desastres con trajes aéreos. Número 6. Una competencia mortal. Como si estos trajes no fueran lo suficientemente peligrosos por sí mismos, hay competiciones con trajes aéreos en las que las personas corren con estos trajes alocados. Tienes que estar un poco loco para meterte en este deporte. Según Newsweek, un paracaidista veterano estaba compitiendo recientemente en una de estas locas carreras, cuando se estrelló y murió. Su nombre era Dmitry Didenko y estaba compitiendo en el Campeonato de Australia Occidental. Dmitry saltó de un avión y perdió la carrera casi de inmediato. Su paracaídas nunca se desplegó y literalmente cayó hasta el suelo y murió en el impacto. Puede que haya estado vivo durante unos segundos o minutos, pero definitivamente estaba muerto cuando encontraron su cuerpo, y todo por culpa de un paracaídas fallido. Según los medios, unas 20 personas, incluidos amigos, presenciaron cómo el salto de Didenko salió mal, mientras los paracaidistas en el suelo intentaban desesperadamente salvarlo. Los homenajes cayeron como lluvia para el adicto a la adrenalina cuando amigos y compañeros paracaidistas recordaron a Didenko como un amigo increíble y un aventurero conmovedor. Un compañero paracaidista, MG Franco, escribió en Instagram: "Vuela alto, extrañaremos tu increíble locura". Esto demuestra cuán horriblemente peligrosos son estos trajes y cuán arriesgados son en realidad. Tienes que tener nervios de acero para hacer cosas como esta. Dmitry había realizado más de 6,000 saltos en todo el mundo a lo largo de su emocionante vida. Era un paracaidista legendario, pero fue ponerse un traje aéreo lo que finalmente terminó con su carrera y lo mató. Tenía 30 años y todavía le quedaba una larga vida por vivir. Pero de nuevo, cuando vives peligrosamente cerca del borde, a veces te resbalas. O en este caso, cuando saltas de algo muy alto tratando de volar como si hubieras nacido con alas, el aterrizaje podría no ser tan bueno. Número 5. La advertencia desesperada. Algunos de los riesgos adicionales que vienen con el traje aéreo son giros planos, también conocidos como giros incontrolables, burbujeos, que significa un vórtice en el área de despliegue del paracaídas, golpes de cola, que significa golpear la cola de un avión en la salida, y giros, es decir, un paracaídas giratorio. La necesidad de controlar el traje durante un mal funcionamiento, como tener que despresurizar las alas infladas antes de abrir un paracaídas, puede resultar en las lesiones más graves y la muerte, y a veces el paracaídas simplemente no se abre. Las estadísticas dicen que 1 de cada 1000 paracaídas no se abrirá. Una turista de Beijing estuvo desaparecida durante 7 días antes de que su cuerpo fuera finalmente descubierto en lo profundo de los bosques del Parque Nacional de la Montaña Tianmen, después de un horrible accidente con un traje aéreo que salió terriblemente mal. La víctima no identificada y un camarógrafo saltaron desde más de 2.438 metros sobre el área escénica en el centro de China, pero hubo problemas casi de inmediato. La mujer se desvió de la ruta adecuada y descendió rápidamente hacia los árboles. El camarógrafo intentó desesperadamente advertirle, le saludó y gritó, pero ella simplemente nunca se dio cuenta. Se estaba desviando significativamente de la ruta de vuelo acordada, y luego ya no estaba. Desapareció de la vista y cayó a los árboles, y se cree que su paracaídas nunca se abrió. Esto significa que cayó 2.438 metros y nunca redujo la velocidad ni un segundo hasta que se estrelló contra el suelo. La razón por la que su cuerpo fue tan difícil de encontrar es porque el área en la que cayó era enorme, oscura y casi completamente inaccesible. Equipos de búsqueda, helicópteros y drones recorrieron el área durante 7 días antes de que finalmente encontraron a la pobre viajera. Basta decir que estaba en una condición bastante grave cuando descubrieron su cuerpo roto como si fuera una muñeca. Número 4. En las líneas eléctricas. Un hombre ruso en un traje aéreo saltó de un acantilado italiano y aterrizó en algunas líneas eléctricas, hablando de un giro electrizante de los acontecimientos. El hombre murió en lo que se ha descrito como un terrible accidente después de ser electrocutado hasta morir. El incidente ocurrió en Simacappi, un destino popular entre los turistas con vista al lago de Garda. El traje aéreo ruso era una tela inflable estándar con brazos y piernas especializados que brindan elevación, pero el ascensor provisto por su traje lo llevó directamente a las líneas eléctricas
eléctricas, momento en el que recibió una dosis fatal de electricidad. Según un oficial de policía local, probablemente había juzgado mal de dónde saltaba, y esto es lo que le costó la vida. El mismo policía también dijo que se electrocutó instantáneamente cuando golpeó las líneas eléctricas. Los accidentes con trajes aéreos se han vuelto tan comunes en Italia que los rescatistas locales encargados de recuperar los cadáveres en realidad protestaron por intentar evitar que el deporte se llevara a cabo. No obstante, la gente todavía está saltando, y esto es a pesar de cerca de 74 muertes confirmadas relacionadas con trajes aéreos en solo los últimos 3 años. ¿Tú qué piensas? ¿Debería prohibirse este deporte o eres más de la opinión de que es su vida y si quieren dar el salto, pues dejarlos? Número 3. El último salto. El atleta extremo Dean Potter ha muerto en un trágico accidente de traje aéreo. Este hombre era famoso por sus locas subidas a acantilados y sus horribles saltos extremos que desafiaban la muerte. Fue uno de los 2 hombres muertos después de saltar desde 2.286 metros en el Parque Nacional Yosemite. Dean y su compañero de salto desaparecieron poco después de subir a la montaña. Los guardaparques los buscaron durante la noche sin éxito. No fue sino hasta la mañana siguiente que la tripulación de un helicóptero vio los cuerpos de ambos en las profundidades del valle. Los hombres todavía llevaban sus trajes aéreos, pero no parecía que sus paracaídas se hubieran desplegado. Como probablemente ya sabrás si viste el video completo, los paracaídas que no se despliegan parecen ser la principal causa de muerte en accidente con estos trajes. Es casi como si necesitaran un rediseño completo porque los paracaídas simplemente no se despliegan cuando se supone que deben hacerlo. El atleta conocía los riesgos cada vez que decidía volar por un acantilado con un paracaídas. Incluso perdió a un amigo solo un año antes en un accidente de salto, y habló en el servicio conmemorativo de ese amigo. Un compañero de escalada, Chris McNamara, dijo posteriormente: siempre reconoció lo peligroso que era el deporte y al mismo tiempo lo mágico que era, la tensión entre esas dos cosas. Pero esta es la razón por la que Dean Potter y su compañero saltaron solos sin decírselo a nadie. En realidad es ilegal hacer esto en los parques nacionales, por lo que los muchachos probablemente fueron al atardecer o incluso durante la noche para que no los atraparan. Bueno, este fue el último salto que intentaron ambos cuando cayeron en picada al fondo del valle y se encontraron cara a cara con la muerte. Número 2. Salvado por los árboles. Eric Dos Santos de San Diego quedó herido después de un aterrador accidente con traje aéreo que fue captado por la cámara de su casco. Volaba a 145 km/h en Francia cuando calculó mal dónde estaban las copas de los árboles. No se detuvo lo suficiente y terminó cortando la copa de un árbol. El error lo envió girando hacia el suelo del bosque, donde golpeó el suelo con mucha fuerza y se desmayó. Eric se despertó en un hospital poco después y descubrió que había pasado 3 horas en el suelo del bosque hasta que los trabajadores finalmente lo encontraron. Este es uno de esos raros casos en los que el salto que salió mal no resultó en una muerte. El incidente lo dejó con varios huesos rotos, pero salió con vida. Se fracturó la escápula, la clavícula, 3 costillas izquierdas y sufrió un traumatismo en la cabeza y laceraciones profundas. Con toda seriedad, debería haber muerto, y en realidad tiene la suerte de estar vivo. Número 1. Faceplant en una montaña. Jeb Corliss ha estado saltando durante unos 20 años. También ha tenido una extensa carrera usando trajes aéreos. En 2012, Jeb saltó desde Table Mountain en Sudáfrica a una altitud de 1084 metros. Descendió a 193 km/h. Durante el vuelo, su pie tocó una roca y lo envió a estrellarse contra la ladera de la montaña. Fue milagrosamente capaz de tirar de su paracaídas incluso después del golpe. Fue gracias a su paracaídas que tuvo un tiempo mucho más suave al caer al pie de la montaña, donde fue encontrado vivo pero en muy malas condiciones. Tenía 2 piernas rotas y un ligamento cruzado anterior desgarrado y necesitaba cirugía reconstructiva. Pasó más de un año en un hospital de Sudáfrica. A pesar de este horrible episodio de vuelo que salió mal, Jeb se subió de inmediato al caballo después de ser dado de alta del hospital y saltó a la televisión en vivo en 2013 en China, navegando a través de una peligrosa ranura en forma de V de unos 4.5 metros de ancho. Fue un movimiento temerario, pero lo hizo de todos modos y sobrevivió. Número 10. Avión se estrella contra auto. Megan Bishop conducía con su hijo Taylor de 4 años a lo largo de la autopista cuando un avión cayó del cielo repentinamente y se estrelló directamente contra ella. Esta mujer tuvo la peor suerte imaginable.
de todos los autos con los que el avión podría haberse estrellado. Y a pesar de todo el espacio vacío en la carretera, el avión chocó directamente contra su camioneta. El accidente mató a 3 personas, incluido el hijo pequeño de la señora Bishop. Sorprendentemente, el incidente fue capturado con una cámara y muestra el momento exacto en que el avión chocó contra su vehículo y explotó en una bola de fuego. Aparentemente, la aeronave se vio obligada a alejarse del aeropuerto de North Perry después del despegue cerca de las 3 de la tarde, luego de que sufriera una falla en el motor. El motor falló y la aeronave chocó contra una línea eléctrica y cayó antes de llegar a la pista de aterrizaje. Las 2 personas dentro del avión nunca dieron a conocer sus identidades al público, aunque sabemos que fueron declaradas muertas en el lugar. La única sobreviviente fue la señora Bishop, una asistente de maestra en una escuela primaria local cercana al lugar del accidente. Un residente local que presenció el accidente dijo que sonó como si hubiera estallado una bomba. Llamó al 911 para pedir ayuda, alertando que nunca había visto algo así en toda su vida. El auto literalmente parecía como si lo hubieran roto por la mitad. Es una maravilla que Megan haya sobrevivido, aunque sin duda está devastada hasta el día de hoy por la pérdida de su hijo. Número 9. Desastre en evento aéreo. El espectáculo aéreo más mortífero de la historia fue el 27 de julio de 2002. Comenzó como un día divertido con mucha emoción en un aeródromo de Ucrania, pero se convirtió en un desastre cuando un Su-27 Flanker de la Fuerza Aérea de Ucrania se estrelló durante su rutina. Como resultado del accidente, 77 personas murieron y 554 resultaron heridas, y al menos 100 de ellas fueron hospitalizadas. Los 2 pilotos lograron eyectarse antes del accidente y cayeron de forma segura. Así es como sucedió. La aeronave realizó una maniobra a baja altitud y descendió rápidamente. Todo iba bien hasta que el ala izquierda del avión chocó contra un árbol. Eso hizo que el avión perdiera el control, golpeara el asfalto y arrastrara 4 filas de cercas de alambre de púas a través de espectadores aterrorizados. El avión no solo se estrelló contra la multitud, sino que también arrastró una pared de alambre de púas sobre ellos, como si el avión no fuera lo suficientemente aterrador. El avión solo se detuvo después de chocar contra un avión parado y explotar. Luego dio una voltereta hacia otra sección de multitud. Fue un desastre absoluto y más de 600 personas resultaron afectadas. Pero, ¿qué hizo que pilotos tan experimentados cometieran un error tan grave? Después del desastre, los pilotos afirmaron que el mapa de la base aérea que les habían dado para el espectáculo aéreo no era correcto para el diseño del aeródromo. Tampoco les permitieron un vuelo de ensayo adicional antes del espectáculo para practicar. Por supuesto, esta fue solo la excusa de los pilotos, ya que uno de los principales factores que contribuyeron al accidente fue que realizaron maniobras difíciles que nunca antes habían intentado, y esto resultó en la mayor cantidad de víctimas en un desastre de exhibición aérea en la historia. Número 8. El acelerador incorrecto. En 2015, el vuelo GE235 de TransAsia Airways se estrelló en Taiwán y mató a 43 personas a bordo. Las últimas palabras pronunciadas por el capitán del vuelo fueron: "Vaya, apreté el acelerador del lado equivocado". Apenas unos segundos después de que se dijeron esas palabras, el avión se fue de lado, el ala se estrelló contra un puente transitado y el avión se hundió en un río taiwanés, matando a un número impactante de personas. Según un informe del Consejo de Seguridad de Aviación de Taiwán, el accidente ocurrió porque el capitán de la aeronave apagó por error el motor en funcionamiento del avión después de que el otro motor perdió potencia. Básicamente, apagó el avión por accidente, lo que provocó que perdiera energía por completo. Este era un avión turbohélice ATR-72-600. El avión estaba diseñado para funcionar con un solo motor, incluso si el otro fallaba, pero eso solo es bueno si se mantiene el motor en funcionamiento. Aún más impactante es que CNN informó que el capitán falló en el entrenamiento del simulador menos de un año antes del incidente. De hecho, había demostrado una falta de conocimiento sobre cómo responder correctamente a una avería de motor después del despegue. Este sujeto claramente no debería haber sido certificado para pilotear un avión. El avión voló entre edificios, casi chocando contra un complejo residencial antes de chocar contra el puente y caer directamente en el río Kelung cerca de la capital de Taiwán, Taipei. Lamentablemente, solo 15 de los 58 pasajeros a bordo sobrevivieron al accidente. Número 7. Accidente en los Alpes. El vuelo 419525 de Germanwings se estrelló en 2015, el mismo año que el desastroso accidente de Taiwán, pero este vuelo se estrelló contra los Alpes en lugar de contra un río. El vuelo despegó de Barcelona y se dirigía a Düsseldorf con 150 personas a bordo el 24 de marzo. Se trataba de un Airbus 320 que viajaba sobre el mar en dirección a Francia y debería haber sido un vuelo de 2 horas. Después de 30 minutos, el avión alcanzó una altitud de 11.582 metros. Fue entonces cuando el avión hizo su contacto final con los que estaban en
control de tráfico aéreo. El piloto solicitó permiso para continuar su ruta, que es un mensaje de rutina para todos los pilotos. Todo parecía perfectamente bien, pero aquí es donde todo salió mal. A las 9:31, el piloto abandonó la cabina. Segundos más tarde, la altitud objetivo se cambió de 9.144 metros a 30 metros y el avión comenzó a descender. 2 minutos después, el avión aumentó de velocidad. Control de tráfico aéreo se puso en contacto con el copiloto y no recibió respuesta. A las 9:34, el piloto intentó volver a la cabina. Probablemente había estado usando el baño, pero el copiloto no lo dejó entrar. A las 9:39, la gente estaba tratando de abrir la puerta de la cabina de una patada. A las 9:41, el avión se estrelló directamente en los Alpes franceses a una velocidad aproximada de 692 km por hora. En el impactante audio emitido por el registro del avión se podía escuchar a los pasajeros gritar frenéticamente. Durante todo el tiempo que descendió el avión, el copiloto permaneció en silencio, pero se podía escuchar su respiración constante. Todos a bordo murieron instantáneamente. ¿Te da miedo volar? Mucha gente tiene miedo a volar. ¿Escuchar esta historia te da más miedo? Déjame saber lo que piensas en los comentarios y recuerda suscribirte para ver más videos interesantes como este. Número 6. Desaparecido en el Yukón. En 1950, un avión que transportaba a 44 pasajeros desapareció en el territorio canadiense del Yukón y nunca fue encontrado. Sucedió el 26 de enero en medio de un gélido invierno. El avión partió de un aeródromo en las afueras de Anchorage, en Alaska. Todos en el avión eran miembros del ejército y parecía un viaje de rutina. Iban de la base militar en Alaska a Great Falls, en Montana, pero nunca llegaron. 2 horas después del despegue, el operador de radio de la aeronave confirmó que pasaban por un pequeño asentamiento de la Fiebre del Oro cerca del Río Blanco del Yukón. Este era uno de los muchos puntos de control por radio, ya que el piloto debía registrarse cada 30 minutos debido a lo peligroso que era el viaje. No hubo registro después de esto. El avión desapareció. Se dio una búsqueda de unos 98 aviones y 7.000 personas enviadas al lugar del accidente. 70 años después, todavía no se ha encontrado. Nadie sabe qué sucedió con el avión ni a dónde fue, aunque algunas teorías afirman que golpeó la cima de una montaña y fue enterrado en la nieve o se hundió en un lago congelado. Los 44 pasajeros y la tripulación fueron declarados desaparecidos y probablemente muertos. Número 5. Estrellando el avión contra su propia casa. Un hombre en Utah recientemente voló un pequeño avión contra su propia casa varias horas después de ser arrestado por golpear a su esposa. Este es definitivamente el caso más extraño de accidentes de aviones que salieron mal, y es tan triste como extraño. El accidente ocurrió cerca de las 2:30 de la mañana en Payson, una pequeña ciudad con solo 20.000 residentes a 97 kilómetros de Salt Lake City. Pero su arresto se produjo más temprano en la noche, cerca de las 7:30. Los testigos llamaron a la policía porque literalmente pudieron ver a Dwayne Judd agrediendo a su esposa. La pareja había estado bebiendo y aparentemente estaban hablando sobre sus problemas. La conversación no fue muy buena. Dwayne fue fichado por sospecha de violencia doméstica y salió bajo fianza esa misma noche. Regresó a su casa, recogió su camioneta y algunas pertenencias y se fue. Aproximadamente 2 horas después, Dwayne estrelló un avión que, según la policía, pertenecía a su empleador, directamente en su casa con su esposa y un niño pequeño en la misma. ¡Qué impactante! Estaba tan enojado con su esposa que voló un avión hacia su casa para tratar de desquitarse. Afortunadamente, su esposa y el niño escaparon y sobrevivieron. Dwayne no lo hizo. Cayó con el avión y explotó en una bola de fuego. Nadie está realmente seguro de cuál era su plan o en qué estaba pensando, pero es seguro decir que cualquiera que fuera su objetivo final, no lo logró. Número 4. La ayuda no llegó. Un avión de carga Dash 8 de las Naciones Unidas lleno de paquetes de ayuda se estrelló recientemente en Somalia. El avión se salió de la pista antes del despegue, se hundió en la tierra y quedó envuelto en llamas. El avión ni siquiera tocó el cielo. Los 3 miembros de la tripulación a bordo escaparon con heridas leves y nadie murió, pero la misión de rescate fue un gran fracaso. El avión estaba siendo operado por Bluebird Aviation, una pequeña aerolínea con base en Nairobi, en Kenia. Llevaba suministros destinados a la ayuda de víctimas de las inundaciones, pero desafortunadamente estas nunca recibieron esta ayuda. Pero espera hasta escuchar por qué el avión se salió de control en primer lugar. De acuerdo con lo que informó Bluebird Aviation, el avión se salió de la pista cuando un burro se acercó a él. Fue un gran debacle. El tren de aterrizaje se derrumbó y el ala se separó del avión y este cayó en picada. Todo por culpa de un burro al azar. Hablando de falta de seguridad en un aeropuerto. Nunca verás esto en un aeropuerto internacional importante, pero aparentemente en Somalia puede suceder. Número 3. Accidente contra el edificio Empire State.
El 28 de julio de 1945, un extraño accidente que involucró a un avión y el Empire State mató a 14 personas. Muchos estadounidenses no saben que el Empire State fue parte de uno de los primeros grandes desastres que involucró a un avión en la ciudad de Nueva York. Ocurrió debido a la densa niebla. Un bombardero B-25 Mitchell volaba desde Massachusetts al aeropuerto La Guardia. Cuando entró en la ciudad de Nueva York, los pilotos no podían ver porque la niebla era muy espesa. Los controladores de tráfico aéreo dieron instrucciones a los pilotos para que se desviaran al aeropuerto de Newark, así que los pilotos volaron el avión sobre Manhattan. En ese momento, el Empire State era la estructura más alta de la ciudad. Bueno, el bombardero volaba bajo y tenía muy poca visibilidad. Casi se estrella contra el edificio Chrysler en el centro de la ciudad y tuvo que desviarse para evitarlo. Pero cuando se desvió, se estrelló directamente contra el Empire State cerca del piso 79. Tras el impacto, el combustible explotó y llenó el interior del edificio con llamas que descendieron hasta el piso 75. Uno de los motores del avión incluso atravesó el edificio y aterrizó dentro de un ático al otro lado de la calle. Y por supuesto, hubo una lluvia de partes de avión que cayeron sobre otros edificios cercanos. Este fue un gran desastre. El otro motor golpeó un cable de ascensor y provocó que se partiera. La mujer dentro de la cabina del ascensor estuvo a punto de morir. Fue salvada en el último minuto por el freno de emergencia. Al final, 11 personas dentro del edificio murieron y muchas más sufrieron quemaduras causadas por el combustible en llamas. Algunos incluso fueron arrojados del edificio hacia su muerte. Número 2. El secuestro por D.B. Cooper. Uno de los secuestros de avión más notorios de la historia no implicó una sola muerte. Esta es la historia de D.B. Cooper, quien el 24 de noviembre de 1971 compró un boleto de ida en el vuelo 305 de Portland a Seattle. Se llamaba Dan, un hombre anodino de unos 40 años vestido con un traje de negocios y una corbata negra. Después de que el avión despegó, Dan le entregó a la azafata una nota que decía que tenía una bomba en su maleta y que quería que ella se sentara con él. Según los registros oficiales del FBI, la azafata hizo lo que le dijeron y Dan abrió su maleta para mostrarle la bomba que había dentro. Dan luego ordenó a la azafata que entregara una nota al capitán, indicando que quería 4 paracaídas y $200,000 en efectivo. Ten en cuenta que esto fue a principios de los 70, cuando literalmente te podías subir a un avión con una bomba. No había autoridad aeroportuaria que proporcionara seguridad, ni detectores de metales, ni máquinas de rayos X. El avión aterrizó en Seattle. Los pasajeros se bajaron, luego subieron a bordo el dinero y los paracaídas. Dan ordenó al piloto que volara a la Ciudad de México, pero en algún lugar entre Seattle y Reno, el secuestrador saltó del avión con uno de los paracaídas y el dinero de rescate, y nadie sabe a dónde fue. Es el responsable del atraco de aviones más exitoso de la historia, todos estos años después, y todavía no lo han encontrado. Al día de hoy, el FBI aún no sabe ni su nombre real ni qué pasó con el dinero. Número 1. Accidente de avión de revelación de género. La felicidad se convirtió en horror en Cancún cuando una familia emocionada vio cómo la revelación de género de su bebé desde un avión se transformó en un desastroso accidente aéreo. Al parecer, el piloto y el copiloto de la nave murieron en una violenta colisión, luego de que el avión se estrellara contra el mar abierto. Pero todo comenzó por revelar el género de un bebé. Los padres del bebé contrataron un avión para que desplegara el género de su bebé mientras observaban desde un bote en la laguna Nichupte. El avión sobrevoló la laguna con una pancarta que anunciaba el género del bebé. Resultó que el bebé iba a ser niña, pero la diversión terminó ahí. El avión voló sobre el bote y luego cayó directamente en el océano. Funcionarios mexicanos llegaron al lugar y recuperaron 2 cuerpos del agua. Pero lo realmente extraño es que nadie ha podido determinar qué causó el accidente. El avión solo llevaba una pancarta detrás con el sexo del bebé. No estaba cargado de agua teñida o humo rosa. Literalmente simplemente cayó del cielo sin una razón obvia. Nadie sabe lo que pasó. Número 10. Hombre atrapado en el hielo. Uno de los lugares más aterradores para quedarse atascado tiene que ser debajo de un lago helado, atrapado y frío. No, gracias. Y ya que estamos en el tema, tendrías que estar absolutamente loco para saltar e intentar nadar en un lago que está mayormente congelado en una sólida capa de hielo. Y sin embargo, recientemente en China eso es exactamente lo que hizo un hombre. Este hombre pensó que estaba siendo genial y temerario, y sus amigos lo grabaron en video cuando saltó por un pequeño agujero en un lago helado. Pero como puedes imaginar, es mucho más fácil entrar que salir. Y este hombre pasó de intentar lucirse a ser una damisela en apuros muy rápido. Se quedó atrapado en el agua
agua helada debajo de la capa de hielo y no pudo abrirse camino a través de la superficie. El video de todo el horrible incidente se subió a las redes sociales y se puede ver al hombre tratando desesperadamente de salir del hielo, pero no estaba funcionando. Afortunadamente, este hombre tenía a sus amigos con él y fueron lo suficientemente inteligentes como para correr a su rescate, pisotear tan fuerte como pudieron en el hielo y salvar su vida justo a tiempo. Pero que esto sea una lección para todos. Nunca debes saltar a un lago congelado. No es la idea más brillante y probablemente te quedes atascado. Número 9. Atrapado en una terminal de aeropuerto. Un hombre llamado Mehran Karimi Nasseri estuvo atrapado dentro del aeropuerto Charles de Gaulle en Francia desde el 26 de agosto de 1988 hasta julio de 2006. Esta es la historia real del hombre que vivió literalmente dentro de la sala de embarque de la Terminal 1 durante 18 años. Su historia es fascinante. Mehran era un refugiado de Irán que fue expulsado en 1977. En 1986 decidió trasladarse al Reino Unido, pero en su camino allí perdió sus papeles y le robaron su maletín. Luego, los funcionarios de inmigración británicos lo obligaron a tomar un avión de regreso a Francia, y los franceses no lo dejaron salir del aeropuerto. Terminó literalmente atascado dentro de la terminal y encerrado en una serie de debacles legales y lagunas del gobierno, que lo convirtieron en un refugiado de ningún país durante 18 años. Imagínate ver todos esos aviones llegar y partir llenos de gente volviendo a casa y nunca poder hacer lo mismo. Es posible que hayas visto la película La Terminal protagonizada por Tom Hanks. Bueno, eso fue más o menos la historia sobre este hombre. No salió del aeropuerto hasta que tuvo que ser hospitalizado en 2006 y desde 2008 vive en un refugio en París, pero para ser honesto, probablemente extrañe su vida en la terminal. Número 8. Atrapado en un ascensor. ¿A alguien más que a mí le da miedo quedarse atrapado en un ascensor? En Nueva York, un director de producción quedó atrapado dentro de un ascensor durante 41 horas. Nicholas White estaba trabajando en la oficina esta tarde por una noche y decidió tomarse un descanso. Salió a fumar un cigarrillo y luego regresó al piso 39 para terminar el trabajo a medianoche. Estaba subiendo cuando el ascensor se detuvo a mitad de camino. Nicholas White hizo sonar la alarma, pero no pasó nada. Eran las 11 de la noche y el edificio estaba desierto. Al principio asumió que vendría alguien, pero después de unas horas se dio cuenta de que estaba en un grave problema. Le tomó casi 2 días completos ser rescatado. Sufrió todo el tiempo dentro del ascensor, caminando de un lado a otro, tomando siestas y sin tener nada para comer ni agua para beber. Según el informe de ABC News, en un momento pensó que moriría de deshidratación. Incluso tuvo que hacer sus necesidades haciendo palanca para abrir un poco las puertas del ascensor y luego orinar por el hueco del ascensor. Finalmente la gente regresó a la oficina y fue rescatado. Incluso se las arregló para conseguir un acuerdo con el edificio, así que al menos sacó algo de toda esa horrible experiencia. Oye, y antes de continuar, déjame decirte algo rápido. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Dale un me gusta al video y presiona el botón de suscribirte para ver más videos increíbles como este. Número 7. Atascada en el inodoro. Recientemente una mujer pasó 2 años atrapada en un inodoro. No estoy bromeando. Según CBS News, la mujer pasó tanto tiempo sentada en el inodoro que el asiento se adhirió literalmente a su carne. Al parecer, la mujer había estado viviendo con su novio cuando entró al baño y por alguna razón u otra decidió que no quería irse. El novio le traía comida y agua y dice que le pidió que saliera y ella nunca lo hizo. Y en caso de que esto no fuera lo suficientemente extraño, te alegrará saber que el sheriff en realidad tuvo que usar una palanca para quitar el asiento del inodoro y luego llevaron a la mujer al hospital con el asiento todavía sujeto a su trasero. El novio fue acusado en el Tribunal de Distrito del Condado de Ness por maltrato a un adulto dependiente. En un comunicado del novio, le dijo a la prensa que lo único de lo que era culpable era de no haber pedido ayuda antes. Número 6. Atrapado en una bóveda de un banco. Recientemente, un adolescente en Florida quedó encerrado dentro de una vieja bóveda de un banco en uno de los eventos más sorprendentes de la historia. Esto sucedió en Hollywood, Florida, cuando de alguna manera un joven de 17 años entró en la enorme bóveda de 4.3 por 4.3 metros y la puerta se cerró detrás de él. Pero lo realmente loco es que la bóveda no se abriría fácilmente para dejarlo salir. Los expertos especializados en bóvedas necesitaron varias horas para abrirla para que el adolescente fuera rescatado. Sin embargo, no está claro exactamente por qué el adolescente entró en la bóveda en primer lugar o cómo logró entrar. El joven atrapado en la bóveda esquivó estas preguntas mientras
mientras salía del edificio y huyó de la escena en un automóvil con sus padres. ¿Por qué crees que tendría tanta prisa? Número 5. El último prisionero de guerra. András Toma era un húngaro que trabajó como aprendiz de herrero hasta que fue reclutado en la Segunda Guerra Mundial. Luchó como parte de la expedición húngaro-alemana y fue capturado como prisionero de guerra por el ejército soviético en 1944. En un extraño giro de los acontecimientos, terminó a 965 kilómetros de Moscú, encerrado en una sala psiquiátrica. Hablaba húngaro antiguo, que no era un idioma que la mayoría pudiera entender, y fue descuidado e ignorado en el manicomio y olvidado durante 53 años. Las enfermeras y otros pacientes pensaron que estaba loco y que inventó su propio idioma. En algún lugar de toda la burocracia, András Toma terminó siendo borrado de los registros. Nadie sabía que todavía estaba prisionero 53 años después de que terminara la guerra. Pensarías que después de décadas de ser tratado como si estuvieras loco, eventualmente te volverías loco. O quizás prefirió estar allí en la institución mental en lugar de la guerra. Cuando finalmente fue liberado del cautiverio, regresó a Hungría. Después de medio siglo atrapado en una institución mental, terminó siendo el último prisionero de guerra de la Segunda Guerra Mundial en ser devuelto a su país de origen. Como expresión de agradecimiento y reconocimiento por su terrible experiencia, el Ministerio de Defensa húngaro lo ascendió al rango de sargento mayor y le otorgó el salario de soldado durante los 53 años que estuvo ausente. 4 años después, murió de causas naturales a la edad de 79 años. Número 4. Atrapado en un pozo. En 2020 ocurrió un terrible incidente en la India, cuando un niño se quedó atrapado en un pozo. Este niño tenía solo 5 años, cuando jugaba cerca de un pozo en el distrito de Niwadi de la aldea de Barabujur. Al parecer, el padre del niño era uno de los trabajadores que colocaba una tubería en el interior cuando su hijo se cayó. Lo que es realmente horrible de esta historia es que el agujero tenía 61 metros de profundidad y unos 30 metros llenos de agua. Por un milagro, la policía y los funcionarios médicos pudieron rescatar al niño en una destacada operación nocturna que duró unas 16 horas. Incluso se llamó al ejército para ayudar a rescatar a este niño pequeño, de quizás uno de los lugares más aterradores en los que un niño puede quedarse atrapado. Al final todo salió bien, pero puedes apostar que el niño tendrá algunos problemas de espacio más adelante en su vida. Número 3. Peor muerte imaginable. Un hombre atrapado boca abajo en la cueva de Nuripuri no tuvo la misma suerte que el niño recuperado del pozo. A pesar de los esfuerzos de rescate de unas pocas docenas de operadores de rescate, John Jones, de 26 años, originario de Stansbury Park, murió a aproximadamente las 12:30 am del 9 de noviembre de 2009. Esto sucedió 28 horas después de quedar atrapado a 213 metros de profundidad dentro de la cueva Nuripuri. Este espeleólogo aparentemente se atascó mientras exploraba la cueva con un grupo de amigos, pero estaba atrapado en un ángulo espantoso, con la cabeza debajo de los pies y el cuerpo contorsionado en una posición dolorosa. Estaba en lo profundo de una cueva conocida como el Canal de Nacimiento, porque es muy estrecho y difícil de atravesar, y considerando que John medía 1.8 metros de altura y pesaba casi 92 kilogramos, fue una sorpresa que se metiera allí en primer lugar. Desafortunadamente, los rescatistas no pudieron sacarlo a tiempo, y John continuó teniendo dificultades para respirar e incluso tratando de permanecer consciente. Algunos rescatistas describieron lo que atravesó John como la peor muerte imaginable, y según su hermano, todos estaban tratando de pasar un buen rato explorando las cuevas. 11 amigos habían entrado juntos, pero todos se separaron, y John Jones se aventuró en una peligrosa grieta de la cueva de la que nunca volvió a salir. Número 2. Atrapado en la chimenea. Imagínate quedar atrapado dentro de una chimenea de 88 metros de altura boca abajo durante horas, solo para morir de hipotermia. Bueno, eso es básicamente lo que le pasó a Robert Philip Longcake, conocido cordialmente por sus amigos como Phil. Esto sucedió a finales de octubre de 2019, en una enorme chimenea en Cumbria que formaba parte de una antigua fábrica de algodón. La chimenea es algo así como un hito histórico en Cumbria, y se cree que Phil probablemente subió a la cima usando viejas escaleras temporales como parte de un trabajo de mantenimiento reciente que se había estado realizando. Pero desafortunadamente Phil se quedó atrapado entre una escalera y el ladrillo, y esto lo dejó colgando boca abajo. Alguien lo escuchó gritar cerca de las 2 am y llamaron a la policía. Llegó un helicóptero y finalmente hubo que traer un recolector de cerezas desde Glasgow para recoger al hombre. Pasaron 14 horas antes de que Robert Philip Longcake fuera devuelto al suelo. A pesar de que el equipo de rescate dio todo lo que tenía, desafortunadamente ya estaba muerto cuando llegaron a él. Según la autopsia, Phil murió de hipotermia e inflamación cerebral, probablemente causada por estar suspendido boca abajo durante tanto tiempo. ¿En qué estabas pensando, Phil? Número 1. Omaira Sánchez.
Omaira Sánchez vivía con su familia en el pequeño pueblo colombiano de Armero cuando entró en erupción el volcán Nevado del Ruiz. Era el 13 de noviembre de 1985 cuando la erupción borró por completo a su ciudad del mapa. Si no te gustan las historias extremadamente tristes, te sugiero que finalices el video ahora mismo, porque esta historia es bastante desgarradora. Omaira tenía solo 13 años cuando su casa fue destruida por el volcán ardiente que arrojaba lava y quedó atrapada debajo del techo derrumbado de su casa. Los equipos de rescate finalmente llegaron al lugar para ayudar a la gente desesperada y desafortunada de la ciudad, pero lamentablemente esta joven inocente simplemente no pudo salvarse después de la erupción. Este es el porqué. Resultó que las piernas de Omaira estaban atrapadas debajo de una puerta de ladrillo extremadamente pesada y uno de los miembros de su familia muerto las agarraba con fuerza debajo de ella. Estaba literalmente atrapada desde abajo, con solo los hombros y la cabeza sobresaliendo de los escombros inundados. Estaba esencialmente atrapada dentro de un lago de escombros y hasta el cuello en agua fangosa. La parte más horrible de que esta joven estuviera atrapada es que permaneció así durante 60 horas. Los rescatistas se quedaron con la niña todo el tiempo que estuvo atrapada, mientras sus manos se volvían más y más pálidas, sus ojos se volvían rojos y lentamente comenzó a perder la vida. Finalmente se dio cuenta de que iba a morir. Se despidió de su madre y pidió a los rescatistas que la dejaran morir en paz. Ahora, aquí el por qué no pudieron rescatarla. Resultó que la pared de ladrillos que atrapaba sus piernas le había hecho tanto daño y era tan pesada que la única forma de sacarla habría sido romperle las piernas o amputarlas, y simplemente no tenían los suministros médicos para hacer alguna de esas cosas y salvar su vida. Al final, Omaira Sánchez tuvo una larga y dolorosa muerte después de estar atrapada durante 60 horas. Lo lamento, sé que este último posiblemente te hizo llorar. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el lugar más aterrador en el que te has quedado atrapado? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, y activar las notificaciones para no perderte más videos.